El título del mensaje de hoy es Tres cristianos, tres destinos, Pedro, Lot y Esteban. Palabra inspirada por el Espíritu Santo traída por el ministro Mike Morisco. La paz del Señor Jesús. Bienvenidos a este nuevo tema solicitado por mi amigo Omar Coronado. Comenzaremos abriendo la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este fue el mensaje del Señor Jesús dirigido a la iglesia de Laodicea. No eran palabras para los no creyentes, eran palabras para gente que asistía a la iglesia de Laodicea, cuyo corazón ya no ardía por Dios. Cristianos que estaban presentes, asistiendo, pero cuyo corazón se encontraba lejos del Señor. Hoy también existen tres clases de cristianos espiritualmente: el frío, el tibio y el caliente. Así que este mensaje es dirigido a cada uno de nosotros como cristianos que nos consideramos hijos de Dios. Comenzaremos hablando sobre el cristiano frío. El cristiano frío es aquel que está lejos de Dios. Puede asistir a la iglesia en vez en cuando, pero no ora, no busca la presencia de Dios, no siente hambre espiritual y vive más para el mundo que para Cristo. El cristiano frío es el que fue manipulado por las situaciones del mundo y ya no se refugia en aquel a quien decidió seguir. Su corazón fue endurecido poco a poco. Este cristiano era un cristiano entregado a las cosas del Señor, pero poco a poco fue apartándose del Maestro en los momentos de dificultad por el descuido espiritual. Un claro ejemplo de esto en la Biblia que podríamos encontrar sería Judas, quien vendió a Cristo por 30 monedas de plata, y Pedro, quien lo negó 3 veces. Pero profundicemos este tema con su palabra. Leamos el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 54 hasta el 62. Dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro era un discípulo de Jesús, siguió a Jesús, convivió con Jesús, comió con Jesús, pero comenzó a seguirle de lejos en los momentos más difíciles. Jesús no necesitaba a Pedro porque le faltara poder, fortaleza o capacidad para cumplir su propósito. Jesús siguió adelante con la cruz, aunque Pedro le falló. Sin embargo, en su humanidad, Jesús expresó un deseo genuino de que sus amigos estuvieran despiertos, orando y acompañándolo en aquella hora de angustia. Esto nos enseña algo muy hermoso. Aunque Jesús es Dios, también experimentó plenamente las emociones humanas. Sintió tristeza, angustia y el dolor de ser abandonado por quienes estaban más cerca de él. En este momento, en su proceso, es cuando Jesús necesitaba a aquellos que decían amarle. Y aunque Pedro amaba a Jesús, llegó un momento en que comenzó a seguirlo, pero de lejos. De acuerdo al versículo 54, el miedo superó su fe y terminó por negar al Señor Jesús 3 veces. Pedro tenía miedo de que le hicieran lo mismo que le estaba aconteciendo a Jesús, y es por eso que lo negó 3 veces, decidiendo ocultar su identidad. Desde el momento en que comenzó a seguir a Jesús de lejos, fue cuando comenzó su frialdad. El cristiano frío, antes de enfriarse, vivió un tiempo en armonía con Jesús, comía con Jesús, escuchaba de su palabra y la ponía en práctica, el cual también pasaba tiempo en ayuno y en oración con él, pero comienza a seguirle de lejos, así como Pedro. Esto no pasa de la noche a la mañana. Pedro no solo falló en este momento de un día a otro, sino también le falló a Jesús cuando Jesús deseaba la compañía, el apoyo y la vigilancia espiritual de sus discípulos más cercanos. Antes de ser arrestado, Jesús llevó a sus discípulos al huerto y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí
y velad conmigo. Mateo 26:38. Por eso la historia de Pedro es tan poderosa. Pedro durmió cuando debía orar. Siguió a Jesús de lejos cuando debía permanecer cerca. Y lo negó cuando debía permanecer firme y decir, sí, soy su discípulo. Sin embargo, a pesar de haberle negado 3 veces, la gracia de Cristo lo restauró y lo convirtió en uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva. Por eso Pedro es un excelente ejemplo de un cristiano que se enfría espiritualmente, pero vuelve al fuego de Dios. Esto quiere decir que hoy en día tú puedes estar asistiendo a la iglesia, pero también puedes estarlo haciendo de lejos como Pedro, siguiendo a Jesús, pero de lejos y con tus hechos negándolo día tras día. Pero esto no quiere decir que no haya esperanza para ti. Así como Pedro, podemos ver a Judas mostrando aspectos de enfriamiento espiritual de igual manera, pero con una gran diferencia importante entre ambos. Pedro se arrepintió sinceramente y fue restaurado por Cristo. Mientras tanto, Judas no lo fue. Judas es un ejemplo de alguien que nunca rindió verdaderamente su corazón. Judas comenzó a seguir al Maestro, pero sin ninguna disposición de ser transformado. Judas caminó con Jesús, vio milagros y escuchó las enseñanzas de Jesús, pero su corazón nunca fue transformado completamente. La Biblia muestra que él amaba más el dinero, de acuerdo a Juan 12:6. Vivía con pecado oculto y terminó traicionando al Señor Jesús. Bien podemos estar hoy en día como Judas, sabiendo quién es Jesús, siguiéndolo incluso, pero nunca somos transformados genuinamente, porque no estamos dispuestos a cambiar, solo a seguir al Maestro. Los cristianos fríos viven como quieren, van a la iglesia cuando quieren, oran cuando quieren. Unas características que muestran enfriamiento espiritual en la vida de un cristiano son confiar demasiado en sí mismo, descuidando la vigilancia y la oración, siguiendo a Jesús de lejos y así cediendo al temor. Por eso muchos predicadores consideran a Judas no tanto un ejemplo de un cristiano frío, sino de una persona religiosa que estuvo cerca de Jesús sin entregarse realmente a él, porque el cristiano frío reconoce cuando está mal y se arrepiente. Las características del cristiano frío son las siguientes: tiene apariencia de creyente pero no tiene pasión, vive dominado por la carne, así que le es más fácil seguir los placeres de la carne que las cosas de Dios. Busca más las cosas terrenales que las espirituales. El cristiano frío se aleja de la presencia de Dios y pierde compasión por las almas que se están perdiendo. Aunque el cristiano frío sea falto, aún así Dios le sigue llamando al arrepentimiento. Cuando Pedro ya no estaba cerca del Maestro, el temor lo dominó más que la fe. Su pasión se convirtió en frialdad y terminó negando lo que antes él defendía. Muchos cristianos comienzan ardiendo, pero terminan enfriándose por el miedo, el pecado, su descuido espiritual, incluyendo la falta de oración. El frío empieza cuando uno deja de estar cerca de Cristo. Pedro cayó en una etapa de enfriamiento porque se alejó de Jesús, se descuidó en oración y así llevándolo a negar a Cristo. Pero al igual que Pedro, que fue restaurado, tú puedes ser restaurado. Si tienes características como las de un cristiano frío, tú puedes ser restaurado, pero solamente si reconoces que has fallado delante de Dios y si enderezas tu camino. Solamente así Él puede restaurarte. No reacciones como Judas, el cual endureció su corazón y terminó alejándose definitivamente. Pedro y Judas ambos caminaron con Jesús, pero respondieron de manera distinta. Ahora hablemos del cristiano tibio, Lot. ¿Por qué Lot? Porque quiso a Dios y al mundo al mismo tiempo. El cristiano tibio es el más peligroso, porque el cristiano frío sabe que está lejos, pero el tibio piensa que está bien. El tibio quiere vivir dos mundos, quiere a Dios, pero también al pecado. Puede incluso ser un cristiano justo, pero no descarta ser tibio. El tibio quiere el cielo, pero también ama al mundo. Quiere las bendiciones, pero sin el compromiso. Quiere la corona sin cargar su cruz. El tibio vive una vida mezclada y por ser tibio recibirá mayor condenación, de acuerdo a Hebreos 10:29. Esto solo sucederá si no se arrepiente de sus malos caminos. El tibio es aquel cristiano que asiste a la iglesia y ha llegado al conformismo. Cree que lo que hace es más que suficiente, siempre comparándose con los demás, justificándose en cada aspecto de su vida, creyendo que está bien, y así conformándose, cayendo en autojustificación.
El tibio en la iglesia levanta las manos, pero afuera vive como si Dios no existiera. Habla de santidad, pero practica el pecado en lo oculto. Dice amar a Dios, pero no quiere obedecer completamente. Por eso Jesús de Nazaret dijo: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no soporta una fe fingida. Dios no quiere una relación a medias. Así como Él se entregó por completo, Él espera todo de ti. Dios quiere lo mejor para ti, pero en ocasiones solemos hacernos sabios en nuestro propio conocimiento. Nos justificamos creyendo que tenemos la razón cuando su palabra dice todo lo contrario sobre nuestra supuestamente justificación. Leamos Génesis 13, versículos 11 al 13. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Ahora nos centraremos en lo que aconteció en los capítulos 13 al 19. Lot conocía a Dios, pero decidió vivir cerca de Sodoma. Primero miró Sodoma, luego se acercó a Sodoma y después vivió dentro de Sodoma. Ese es el peligro de la tibieza. Lot quería la bendición de Dios, pero también quería las comodidades del mundo. La Biblia muestra que su familia fue afectada por su decisión. Su testimonio perdió autoridad. Sus yernos no creyeron su advertencia y terminó perdiendo mucho por vivir dividido. En Génesis 13:10 dice: y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Aquí comienza todo. Lot tomó su decisión basada en lo que veía y en la prosperidad material. Vio la fertilidad de la tierra, pero no consideró la condición espiritual de Sodoma. La tibieza comienza cuando las decisiones se toman por conveniencia más que por dirección de Dios. Después podemos notar cómo Lot escogió acercarse a Sodoma, y dice su palabra: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Observan el proceso? Primero la miró, después la escogió, y luego acercó sus tiendas a Sodoma. No entró inmediatamente, se fue acercando poco a poco. Esto nos da a entender que nadie se vuelve tibio de un día para otro. La tibieza es un proceso lento y progresivo. Ahora leamos una parte breve de Génesis 14:12. Dice: tomaron también a Lot, porque él habitaba en Sodoma. Lo que logramos entender de este versículo es que Lot terminó viviendo en Sodoma. Lo que comenzó como cercanía terminó convirtiéndose en residencia. Al final del día, lo que toleramos en el momento nos termina influyendo. Podemos ver que Lot ya era parte de la vida de Sodoma. En Génesis 19:1 dice: Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Sentarse a la puerta significaba ocupar una posición de influencia o reconocimiento en la ciudad. Así que él ya no era un visitante solamente, ya no era alguien que vivía cerca, sino que ahora estaba integrado a la sociedad de Sodoma. El tibio se acomoda tanto al mundo que termina sintiéndose cómodo, donde Dios no es bienvenido. El problema que Lot viviera en Sodoma era su exposición a la extrema inmoralidad y maldad de la ciudad. Por toda la maldad y la inmoralidad, el irse a vivir ahí comprometía su moralidad y ponía en riesgo no solo a él, sino también a la vida de su familia. Aunque la Biblia lo describe como un hombre justo, sus decisiones lo llevaron a asentarse en un lugar de gran corrupción y violencia, y por causa de su testimonio perdió autoridad. En Génesis 19:14 vemos cómo sus yernos se burlaban de Lot cuando les advertía que el Señor iba a destruir esa ciudad. Leamos: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Cuando Lot les advirtió del juicio de Dios, sus propios yernos no le creyeron. ¿Por qué? Porque su vida había enviado un mensaje contradictorio. Seguramente pensaban: mi suegro seguramente le patina el coco. ¿Nos habla de Dios siendo que nos trajo a un lugar como este? Lot quería hablar de Dios, pero había escogido vivir en Sodoma. Esto hace la tibieza, debilita nuestro testimonio. En Génesis 19:16 podemos ver cómo Lot vacilaba entre Dios
y Sodoma. Los ángeles le habían dicho que huyera porque el juicio venía, pero Lot todavía dudaba. Dice su palabra que se detenía cuando los ángeles lo apresuraban. Tuvo que ser sacado prácticamente por la fuerza. Muchas de las veces como cristianos nos encontramos en dudas sobre hacer algo para edificar nuestra vida espiritual. ¿Oraré? ¿Me pongo a leer la Biblia? O mejor descanso porque estoy cansado y es lo más fácil de hacer en el momento. Constantemente debatiendo entre lo terrenal y las cosas de Dios. La tibieza eso produce, indecisión espiritual. Sabiendo que Dios ya te ordenó hacer algo y aún dudas en hacerlo. Sabiendo que tienes que orar, pero aún lo piensas. Sabiendo que te falta comunión con Dios, pero aún decides ignorar la oración y su palabra. Por causa de las malas decisiones de Lot, casi lo pierde todo. En Génesis 19:26 vemos cómo su mujer mira hacia atrás y entonces se vuelve en estatua de sal. Su esposa quedó atrás, sus bienes quedaron atrás, su influencia quedó atrás, sus yernos murieron, y aunque él fue salvado, salió de Sodoma prácticamente sin nada. Leamos segunda de Pedro 2:7-8 y dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. En este texto muestra que Lot era un hombre justo delante de Dios, pero estaba viviendo en un ambiente que afligía constantemente su alma. Aquí está la razón por la cual Lot se utiliza como ejemplo de la tibieza. Lot no era un incrédulo, no era un hombre completamente apartado de Dios, pero tampoco vivía separado del mundo. Quería a Dios, pero permanecía en Sodoma. El problema del cristiano tibio es que cree que es justificado por lo que representa. La palabra de Dios dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, es más fácil que el frío recapacite antes que el tibio, porque el tibio no logra entender que está mal hasta que es demasiado tarde, y esto no solamente le puede costar a él la vida, sino hasta la de su familia. El cristiano tibio quiere a Dios y al mundo, vive mezclado espiritualmente, tolera lo que Dios aborrece y pierde sensibilidad espiritual. El tibio no cae de golpe, se acomoda lentamente. Aquí te dejo unas características del cristiano tibio. Tiene religión sin transformación. Busca emociones más que presencia. Vive dividido espiritualmente. Solo busca a Dios cuando tiene problemas y tiene conocimiento bíblico, pero poca obediencia. Si te identificas con el tibio, déjame decirte que hay esperanza para ti. Si te arrepientes y recapacitas, sigue peleando la buena batalla de la fe para que sea transformado. No tires la toalla. Ahora veamos un buen ejemplo de un cristiano caliente, Esteban, porque permaneció lleno del Espíritu Santo hasta la muerte. El cristiano caliente espiritualmente es aquel que vive encendido por Dios. No significa que sea perfecto, significa que tiene pasión por Cristo. Significa que cuando cae, se levanta. Cuando falla, se arrepiente. Cuando ora, busca de verdad la presencia de Dios. Ora de corazón y no para ser escuchado por el hombre. Busca del reino de Dios por amor y no por compromiso. Sabe que por las obras no será salvo, pero sabe que por sus frutos lo conoceréis. Así que está obrando en las cosas de Dios constantemente. Leamos Hechos capítulo 6, versículos 5 y 6. Veamos qué dice la palabra de Dios sobre Esteban. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esteban fue un siervo escogido para la obra de Dios, porque era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. En el transcurso de su ministerio, él fue arrestado por causa de líderes religiosos que contrataron a unos falsos testigos para acusarle de haber blasfemado contra Moisés y contra Dios. La Biblia muestra cómo Esteban era lleno de gracia y de sabiduría. Era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo en un tiempo de oposición y persecución. Él no retrocedió, mientras otros tenían miedo. Dice en Hechos capítulo 6 y versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban impactaba a la gente con la sabiduría de Dios.
causando que los líderes religiosos formaran un plan para arrestarlo, levantando falsas acusaciones contra él. Mientras Esteban fue arrestado debido a la oposición y los celos de los líderes religiosos, pero principalmente por el rechazo al mensaje de Cristo y la resistencia a la verdad de acuerdo a Hechos 6:10, veamos que dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Este versículo demuestra cómo los líderes religiosos no lograban refutar sus argumentos. Esto les causó furia, lo cual lo apiedraron hasta la muerte. Pero a pesar de todo, Esteban habló la verdad hasta el final. En Hechos 7:55-56, vemos que incluso cuando lo estaban apedreando, siguió firme en su fe. Dice su palabra: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mientras la persecución intentaba apagar el fuego de la iglesia, Esteban permaneció lleno de fe y del Espíritu Santo. Las piedras golpeaban su cuerpo, pero no pudieron apagar el fuego que ardía en su corazón. Esteban predicaba con valentía y aun cuando lo estaban apedreando, no negó a Cristo. Este es el cristiano caliente, el que busca a Dios sin importar su circunstancia, el que es fiel aunque todos estén en contra. El cristiano caliente es aquel que vive lleno del Espíritu Santo, ama más a Cristo que su propia vida, permanece firme bajo presión, tiene fuego espiritual verdadero. El fuego de Dios en Esteban era tan grande que ni las piedras pudieron apagarlo. El cristiano caliente es aquel que entra en el ring espiritual como en una pelea de box. Sabe que está en una batalla y no debe tirar la toalla. Aquel que no se rinde a pesar de los golpes de la vida. Aquel que sigue luchando por la verdad, pero no con sus fuerzas, sino con las del Señor. Este es el cristiano caliente del que habla su palabra. No permitas que el fuego se apague al abandonar la oración. No te justifiques en el pecado y solo lo llames un error para sentirte mejor. Un error es una equivocación, un fallo o una acción incorrecta causada por ignorancia, descuido, falta de conocimiento o mal juicio, mientras el pecado es toda acción, pensamiento, palabra o actitud que viola la voluntad de Dios. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Cuando permites que el fuego se apague, se pierde el temor a Dios. Se ama más el mundo y se deja de buscar la presencia del Espíritu Santo. Porque un altar sin fuego termina frío. Pero aquí no estamos para condenar a nadie, todos fallamos, pero no hay que justificarnos. Dios todavía restaura fuegos apagados, solo es cuestión de no rendirte. Para volver a arder en tu primer amor, necesitas seguir estos 5 pasos. 1. Antes de todo, arrepentimiento verdadero. 2. Volver a la oración. 3. Busca la presencia de Dios diariamente. 4. Apartarte del pecado. Y por último, 5. Aliméntate de la palabra de Dios. El mismo Dios que encendió el fuego puede volver a avivarlo. El fuego espiritual produce santidad, obediencia, hambre de Dios, amor por las almas y deseo de agradar a Cristo. El cristiano caliente no se avergüenza del Evangelio. Aunque el mundo se burle, sigue firme. Aunque vengan pruebas, sigue adorando. Aunque haya lucha, sigue buscando a Dios. Para concluir este mensaje, el frío Pedro sigue a Cristo de lejos y termina negándolo, pero puede volver a avivar el fuego. El tibio, Lot, quiere a Dios, pero sigue amando Sodoma costándole mucho, pero aún fue salvo. El caliente Esteban arde tanto por Cristo que permanece fiel hasta la muerte. Hoy Dios no está buscando cristianos fríos o tibios. Está buscando hombres y mujeres encendidos por su presencia. La pregunta no es ¿cuánto sabes de Dios? La pregunta es ¿tu corazón todavía arde por Él? Porque un cristiano frío necesita volver, un tibio necesita arrepentirse y uno caliente necesita mantenerse ardiendo. Hoy el Señor te pregunta, ¿eres frío, tibio o caliente?
Si te gustó este mensaje, te invito a que sigas esta cuenta y compartas este mensaje con alguien para que sea de gran edificación para sus vidas. Su amigo, el ministro Mike Morisco. Dios les bendiga.